Estamos hoy con nuestra palabra del domingo. Un saludo muy especial a todas las personas que escuchan la emisora acá en la ciudad de Medellín y en el Valle de la Aburrá, y también a los que en todo el mundo siguen nuestra programación a través de la Red Mundial de Comunicaciones. Dentro de la segunda parte del tiempo ordinario, al 31º domingo, ya estamos pues en la recta final del tiempo ordinario. Esto les he dicho esto mismo desde hace ya varios domingos, pero no nos quedan faltando sino el 32º, tercero y cuarto, es decir, los 3 últimos domingos del tiempo ordinario, para comenzar ya el tiempo, con el domingo de Cristo Rey, que es el último domingo del tiempo ordinario, para comenzar entonces ya el tiempo del Adviento. 31º domingo del tiempo ordinario. Las lecturas señaladas por la liturgia católica para este domingo son como para todos los domingos 3. La primera del Antiguo Testamento, de un profeta, en este caso Malaquías. La segunda es una lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, de la cual habíamos leído ya en los domingos anteriores algunos pasajes. Y la tercera del Evangelio de San Mateo. Como estamos en el ciclo A dominical, se prefiere en el ciclo A el Evangelio de Mateo. Nos toca pues hoy escuchar un texto particularmente incisivo y penetrante del Evangelio según San Mateo. La primera lectura pues del profeta Malaquías dice así: Yo soy el Rey soberano, dice el Señor de los ejércitos. Mi nombre es temido entre las naciones. Y ahora os toca a vosotros, sacerdotes, si no obedecéis y no os proponéis dar la gloria a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, os enviaré mi maldición. Os apartasteis del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis invalidado mi alianza con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Pues yo os haré despreciables y viles ante el pueblo, por no haber guardado mis caminos, y porque os fijáis en las personas al aplicar la ley. No tenemos todos un solo Padre, no nos creó el mismo Señor. ¿Por qué, pues, el hombre despoja a su prójimo, profanando la alianza de nuestros padres? El libro de Malaquías es el último de la colección que se llama en la Biblia los 12 profetas. Pertenece a la segunda parte del canon bíblico, que se llama así en hebreo. Neviim es el nombre que tiene y comprende una colección de los profetas que solemos llamar nosotros anteriores, que comprenden los libros de Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes. Y luego también los 3 grandes profetas bíblicos, Isaías, Jeremías y Ezequiel, y luego el libro de los 12 profetas, que es pues la parte culminante del canon de los profetas en el Antiguo Testamento o en la Biblia de Israel. El Malaquías es el último que está en la colección. Los oráculos de Malaquías son una colección que fue surgiendo durante el tiempo del exilio, probablemente ya bien entrado el siglo V y el siglo IV y quizá algo después. Desde fines del siglo VI se había reedificado el templo de Jerusalén, que había sido destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia, en la incursión del ejército suyo en el año 586, junto con la ciudad de Jerusalén. Y la mayor parte pues, de los judíos importantes habían sido arrastrados a Babilonia en una segunda ola de destierro. Pero cuando cayó Babilonia y subió Persia, el rey persa Ciro tenía una política religiosa muy diferente a la de los babilonios y le dio pues respiro a los judíos y a su religión. Algunos pudieron regresar a su tierra y se permitió pues reedificar el templo. El templo reedificado en la última parte del siglo VI pues no tuvo el esplendor del templo anterior, que proviene desde Salomón y que durante la época de Josías pues fue más suntuosamente ornamentado. Se reedificó el templo de una forma más modesta y recomenzó pues el culto oficial de Israel. Los sacerdotes, que en su mayoría habían sido arrastrados en destierro a Babilonia, pudieron restaurar el culto divino conforme a las normas marcadas sobre todo por el libro del Levítico, y empezó pues otra vez a funcionar el aparato
cultural de Israel. Sin embargo, los primeros entusiasmos no duraron, y ustedes saben que los aparatos cúlticos sacerdotales pues tienden a corromperse como todo en esta vida. Ahí vale la famosa expresión que entre nosotros todavía se usa, tomada del latín, corruptio optimi pessima, es decir, la peor corrupción, la pésima corrupción, es la corrupción de lo óptimo, la corrupción de lo mejor. Precisamente los sacerdotes estaban llamados a ser como el emblema del Israel después del exilio, pero también ellos pues se dejaron corromper o se corrompieron, y el culto divino pues empezó a sufrir detrimento. Pues bien, la crítica de Malaquías a los sacerdotes es acerba. Si no obedecéis y no os proponéis dar la gloria a mi nombre, os enviaré mi maldición. Vendrá pues la maldición sobre ellos. Ellos se apartaron del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han invalidado mi alianza con Leví. Leví es uno de los hijos de Jacob que no tenía heredad entre las tribus. Era, por tanto, una tribu dedicada al culto divino. Pues bien, ellos invalidaron la alianza del Señor con Leví, profanaron el culto y también hicieron en el templo lo que no se debía hacer. Aquí se habla de acepción de personas, es decir, trataban a las personas con distinta medida, según qué persona fuera. Y entonces el profeta les recrimina: no somos todos hijos de Dios, no tenemos un solo Padre, no es el Señor nuestro Creador. Entonces, ¿por qué distinguís entre persona y persona, si básicamente pues todos los israelitas para Dios son lo mismo? Deben ser, por tanto, delante de Dios tratados en la misma manera. Cuando los sacerdotes distinguen entre persona y persona y favorecen a unos tal vez por razones económicas o sociales y perjudican a otros, entonces están invalidando la alianza de Dios y están quitando la gloria que Dios merece. Desde hace ya varios domingos hemos venido leyendo pedacitos de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Yo les expliqué, queridos oyentes, que esta es la primera carta escrita por Pablo, al menos la primera que se conservó. Proviene de la primera, o decir, de la labor evangelizadora de Pablo cuando pasa de Asia, del Asia Menor, de la provincia romana de Asia, pasa a Europa por Samotracia y luego por Neápolis para llegar a Filipos, y de Filipos pasar a Macedonia, o Filipos pasar a Tesalónica. Filipos y Tesalónica eran ciudades importantes de la provincia romana de Macedonia. Pablo, por tanto, está en Europa y actúa o predica en Tesalónica. Hoy en día la ciudad de Tesalónica en Grecia, en la Grecia del norte, es un hermoso lugar. Está a la orilla del mar, como en ese tiempo era un puerto importante con mucho comercio. Allí predicó Pablo el Evangelio, se acercó a la sinagoga de los judíos y aprovechó pues que había personas de origen no judío que se acercaban a la sinagoga. Entre ellos probablemente hizo Pablo las primeras conquistas de personas no judías del mundo griego para el cristianismo. Tuvo problemas con los judíos y por eso tuvo que salir rápidamente de Tesalónica y a través de Berea y Atenas llegar finalmente a Corinto. Cuando llega a Corinto en el año 50, como consta en la historia profana misma, en un dato, en mi programa Historia de la Biblia, les expliqué ampliamente ese dato. Cuando llega a Corinto, recibe noticias de Tesalónica mediante Timoteo, su discípulo que había sido enviado por él desde Atenas a Tesalónica para ver cómo estaba la situación. Y probablemente pues cuando Timoteo le da noticias de la iglesia de Tesalónica, Pablo se decide a escribirles esta carta. El pedacito que toca leer en este domingo está en el capítulo 2, versículos 7 a 9 y luego el versículo 13. Es una especie como diría yo, de selección de
del capítulo segundo de la carta. La primera parte que leímos corresponde a una formalidad o a una formalidad que los autores actuales suelen llamar la autorrecomendación. Pablo se guía por formalidades para escribir sus cartas. Empieza con un prescripto donde se presenta como autor, habla de los destinatarios y les da un saludo. Luego viene una acción de gracias y enseguida viene una parte que se llama la autorrecomendación. Pablo pues al que ya los tesalonicenses conocen porque estuvo allá, le recuerda cosas de su contacto con ellos y de esa manera pues de alguna forma predispone a la comunidad a leer su carta con atención y a brindarle la acogida que merece. Fíjense ese pedacito de la llamada autorrecomendación de la primera Tesalonicenses, dice así: hermanos, os tratamos con delicadeza, como una madre cuida de sus hijos. Os teníamos tanto cariño que deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque os habíais ganado nuestro amor. Recordad, sino hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche, para no serle gravoso a nadie, proclamando entre vosotros el Evangelio de Dios. Ese pedacito, esos versículos del 7 al 9 que les he leído, pertenecen pues a esa parte de la carta que es llamada por los modernos autorrecomendación. Pablo pues está recordándoles su contacto con ellos y emplea frases hermosas. Por ejemplo, se compara no solamente como con un padre, como podría ser normal, sino con una madre. Os tratamos con delicadeza como una madre cuida de sus hijos. Fíjense ustedes el lenguaje que emplea. Luego les habla del cariño que les manifestó y con el cual trabajó él, y también de que no solamente pues les entregó el Evangelio de Dios, como dice él acá, sino que también se esforzó por no serle gravoso a nadie. Es decir, era costumbre entre los misioneros cristianos, según la recomendación de Jesús, que recibieran el sustento de las comunidades donde actuaban. Pues bien, Pablo no hizo uso de ese privilegio de los apóstoles, y en Tesalónica trabajó, dice él, día y noche para no ser gravoso a nadie. Así les dice. A los de Tesalónica parece que no tomaron a mal esa práctica de Pablo que lo distinguía de otros misioneros cristianos que sí recibían sustento y aún quizá subsidios de parte de las comunidades. En cambio, en Corinto Pablo tuvo muchísimos problemas, precisamente porque no recibía nada. En cambio, otros misioneros sí recibían. Y los otros misioneros, pues, en alguna forma denigraban de Pablo e interpretaban mal el hecho de que él no recibiera nada. Y hablaban mal de él y aún dudaban o hacían dudar a la gente de que él fuera apóstol. Pero esa era la práctica del apóstol, no recibir nada. En Filipos, en cambio, Pablo sí recibió subsidios y ayudas, como lo muestra en la carta a los Corintios. Gente de Filipos fue a Corinto a llevarle alguna ayuda. En todo caso, pues, esta parte se llama la autorrecomendación. Pablo presenta su figura, su trabajo, su esfuerzo, en una forma tal que acentúa o acendra la aceptación de los tesalonicenses para con su persona y para con su carta. Los estudiosos modernos han encontrado paralelos de estas autorrecomendaciones de Pablo, como la que acabamos de leer, con prácticas semejantes de los filósofos y pensadores itinerantes cínicos de esa época. Un autor griego, Dio Crisóstomo se llama, presenta o tiene datos interesantes en su obra de la forma como actuaban los filósofos cínicos y cómo hablaban, pues, o cómo se presentaban a la gente, enfatizando cosas semejantes a las que aquí enfatiza Pablo. Actuaban como padres, trataban a sus dirigidos o a sus interlocutores como hijos, en fin, eran prácticas de la época. Pablo se ciñe pues a ellas. Pablo es un hombre
de su época y participa pues de la cultura del mundo en el cual vivió. Y termina Pablo el pedacito de la que toca leer este domingo con una frase sobre la cual pues yo quiero insistir. Dice: también por nuestra parte no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino como cuál es de en verdad, como palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes. Fíjense, hay una especie de corte abrupto entre lo que leímos antes y este pedacito que leímos después. Es el versículo 13, y antes habíamos leído hasta el 9, de modo que los versículos 10 a 12 en la lectura del domingo fueron suprimidos por los liturgistas, y se trajo pues el versículo 13. En el versículo 13, Pablo como que repite la acción de gracias inicial. Esta repetición de la acción de gracias ha llevado a algunos modernos a decir que esta carta de Pablo no es una carta unitaria, sino que es la colección de dos o tal vez hasta, dicen algunos, más cartas de Pablo, y que aquí entonces aparecería la acción de gracias formal que Pablo pone después del prescripto. Pero no, pienso yo que, y algunos también autores actuales piensan que no debe sacarse esa conclusión del hecho de que aquí Pablo pues vuelva otra vez a dar gracias a Dios. Simplemente él vuelve sobre un tópico que ya antes había expresado, porque está simplemente, digamos, como uniéndose a los tesalonicenses y agradeciéndole a Dios por el trabajo que él pudo desempeñar allá y por la acogida que ellos le brindaron. Pero lo importante de este pedacito, queridos oyentes, es la forma como Pablo describe su actuación. Él les predicó el Evangelio de Dios y habla de ella como la palabra de Dios. La acogisteis no como palabra de hombre, sino cuál es en verdad, como palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes. Ese es el Evangelio, una palabra de Dios eficaz que transforma y cambia la vida. El Evangelio, por tanto, lo presenta aquí Pablo en una forma semejante a como, por ejemplo, aparece en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, cuando define el Evangelio de Dios como dynamis teu istoterian panti tu pistevonti. Esa es la expresión de Romanos, como una fuerza de Dios para salvación de todo el que cree. Aquí la misma idea está dicha en esta forma: la recibisteis no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes, es decir, como una fuerza eficaz de Dios que cambia y transforma la vida de los que la acogen en la fe. Así pues, llegamos al texto del Evangelio que toca este domingo. Es el Evangelio de según San Mateo, en el capítulo 23, versículos 1 a 12. Se trata, queridos oyentes, de el capítulo donde donde el Señor pronuncia, según Mateo, un largo discurso contra sus adversarios, sobre todo los adversarios en el campo de la enseñanza. No tanto, digamos, sus adversarios en la élite sacerdotal del templo. Sin embargo, como ustedes escucharon, el texto del Antiguo Testamento, que se pone en alguna forma como coherente con este, es un texto de Malaquías donde se critica a los sacerdotes del templo. Aquí Jesús no está criticando a los sacerdotes del templo, sino que va a criticar a los maestros de la Torá, a los letrados de Israel. Este texto, Mateo 23, proviene de la fuente de los dichos de Jesús, la fuente Q, como solemos llamar los que estamos habituados a este léxico especial del estudio crítico de los evangelios. Es un texto de Q. Por definición, los textos provenientes de Q se encuentran en Mateo y Lucas. Según la opinión pues cotizada, una colección de dichos de Jesús con uno que otro elemento narrativo fue elaborado por allá a mediados del siglo I, quizá desde antes. Se empezó a elaborar entre los grupos mismos de
de los que acompañaron a Jesús en su misión por Palestina. En esos grupos empezaron a recogerse dichos de Jesús sobre diferentes temas y se empezó a formar la colección. Luego, cuando salieron cristianos de Jerusalén y de Judea y se regaron por el mundo helenístico, sobre todo hacia el norte, hacia Fenicia, hasta Samaria, Fenicia y Siria, y luego el Asia Menor, llevaron consigo esta colección que pues ya empezó a crecer porque los materiales de la predicación de Jesús fueron progresivamente enriquecidos. Y de esa manera llegó la colección tanto a Mateo como a Lucas. Uno puede encontrar pues en Mateo y Lucas textos paralelos que según pues la investigación crítica reciente provienen de Q, esa colección de la cual les estoy hablando. Mateo y Lucas sitúan este texto, o este complejo de dichos de Jesús, en puntos muy diferentes de sus obras. En Lucas, por ejemplo, está al final del capítulo 11. Al final del capítulo 11, capítulo 11, versículos 37, les voy a decir hasta dónde, Lucas 11, 37 a 54. Allí está el texto de Lucas. Jesús va en su camino hacia Jerusalén, de modo que Lucas, que hemos llamado en Mateo un discurso contra los maestros judíos, sobre todo de la escuela de los fariseos, este discurso en Lucas es un discurso pronunciado por Jesús cuando va hacia Jerusalén. En cambio, si buscamos en Mateo, encontramos a Jesús ya en Jerusalén, ya ha actuado en el templo, ya ha discutido, digamos, arduamente con los jefes del templo, los sacerdotes, ha criticado doctrinas y pensamientos, tanto de las diferentes grupos judíos, sobre todo saduceos y fariseos, y les ha enseñado cosas importantes. Y al final, pues, de eso, estando en el templo, según Mateo, Jesús pronuncia este discurso. Mateo lo pone en este punto de su obra, en su composición, aprovechando un dato que trae Marcos también al final, o hacia el final, de la actuación de Jesús en el templo. Marcos, en el capítulo 12, versículos 38 y 39, tiene este texto. Dice así, Marcos 12, 38, 39. Jesús decía en su enseñanza: cuídense de los maestros de la ley, de los letrados, gramatis se dice en griego, pues les gusta andar con ropas largas y que los saluden con todo respeto en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los mejores lugares en las comidas, y despojan de sus bienes a las viudas, y para disimularlo hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor castigo. Fíjense, es un texto de Marcos en el capítulo 12, en el templo. Pues bien, aprovechando ese texto de Marcos, Mateo introduce el discurso, mucho más largo, pues que también Lucas trae durante la marcha a Jerusalén. En Mateo está pues en el capítulo 23. Tanto en Mateo como en Lucas la estructura de ese discurso es muy semejante. Lucas la comienza con una escena que de alguna forma pues le permite al lector captar lo primero que Jesús dice. En Mateo no tiene pues ninguna escena especial, sino que empieza directamente el discurso. Es Mateo capítulo 23. Tanto en Mateo como en Lucas el discurso comienza con una introducción. No es exactamente igual en Mateo y en Lucas, pero sí en ambos coinciden en que hay una introducción. Y luego de la introducción viene una serie de lamentos o de ayes. En Mateo son 7 e invariablemente están precedidos por esta fórmula: ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas. 7 veces aparece en Mateo esa frase: ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, como comienza con la interjección española ay. Nosotros podemos llamarlos, sustantivando la interjección, lo podemos llamar los ayes, los lamentos. En Mateo pues son 7
encabezados por esa formulación que se repite las 7 veces. En cambio en Lucas los ayes son solamente 6, y no están dirigidos al mismo grupo. Los primeros 3 están dirigidos a los fariseos. Luego viene una interrupción que le hace un letrado a Jesús diciéndole que ellos se sienten, los letrados, aludidos por lo que está diciendo tan duro contra los fariseos. Y Jesús entonces inmediatamente le responde, como dan el que no quiere caldo se le dan 2 tazas, y empiezan los 3 ayes finales contra los letrados. Son pues en Lucas 6 ayes, 3 contra los fariseos, después de la interrupción del letrado, otros 3 contra los letrados. En cambio en Mateo, como les dije, son 7. El texto que toca leer este domingo es la introducción que hace Mateo, o que escribe Mateo, a los ayes, a los 7 lamentos. Tanto los ayes, amables oyentes, como la introducción en el Evangelio de Mateo y también de Lucas, constituyen, a mi juicio, los textos más incisivos y más feroces de Jesús frente a las autoridades judías, a las autoridades magistrales. Fíjense, la opinión común, pues difundida entre los eruditos, es que aquí, pues ciertamente se recuerdan, ¿no?, o se traen a cuento dichos del Jesús terreno, pero ya, digamos, estos dichos han sido como asimilados por los grupos cristianos que con el tiempo se fueron cada vez distanciando más de los grupos judíos. La colección misma, tal como está, revela pues una situación donde ya entre el judaísmo institucional y el cristianismo se había formado una brecha que no podía ser superada. Es decir, ya eran 2 comunidades, a pesar de que el cristianismo surgió del judaísmo. Cuando este texto o este discurso ya se formula y se termina, ya ser judío es una cosa y ser cristiano es otra. Cuando Jesús actuó, las cosas pues todavía no se podían sentir así. Jesús era un judío y los que lo acompañaban eran judíos, y los primeros discípulos eran judíos, y los apóstoles fueron judíos, y la madre de Jesús era judía. Por tanto, Jesús no podía hablar, no sería normal que hablara de los judíos como si no fuera con él, como si él fuera completamente diferente. En cambio aquí, pues, tanto la introducción como los ayes ya crean la impresión de que entre los seguidores de Jesús, los discípulos y los judíos, hay un abismo que ya no se puede llenar. El texto que toca leer es la introducción pues de los ayes, está en Mateo 23, 1, 12. Son 12 versículos introductorios, que son pues también muy duros e impresionantes. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, se dirige pues, según Mateo, a la gente y a sus discípulos. Es, queridos oyentes, como una especie de contraparte. Así lo presenta Mateo en su Evangelio, como contraparte al Sermón de la Montaña. En el Sermón de la Montaña también habla Jesús a sus discípulos y a la gente. Aquí también, a los discípulos y a la gente. En alguna forma, pues, entre el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, y el sermón, o este discurso contra letrados y fariseos, hay como una especie de antítesis. Y así habla Jesús. En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestro. Vosotros, en cambio, no os dejáis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro,
y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar jefes, porque uno solo es vuestro Señor, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ustedes, pues, queridos oyentes, han podido notar la incisividad casi feroz de estas palabras. En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Así comienza Mateo, el discurso. Que así comenzara en Q, pues es posible. Todo tipo de los maestros del judaísmo y ser discípulo de Jesús son dos realidades incompaginables. Ellos se han sentado en la cátedra de Moisés. En las sinagogas había una silla que permanecía vacía en lugar de honor. Se suponía que Moisés presidía en forma invisible la reunión de los fieles del judaísmo. Moisés es el gran maestro del judaísmo. A él se atribuye la Torá de Israel, los 5 libros de Moisés, el Pentateuco que llamamos nosotros a partir de la traducción griega de la Torá. El Pentateuco es la palabra que le dio Dios a Moisés y que Moisés escribió para la enseñanza imperecedera de Israel. Pues bien, los que han recibido esa enseñanza de Moisés, los que han recibido la Torá, son los letrados y los fariseos. Aquí se menciona, los letrados son los expertos en Biblia, los que enseñaban la Torá y los profetas, y también se ocupaban de los demás escritos bíblicos. Los letrados, grammatis, se dice en griego, soferim, creo yo, no recuerdo bien, se dice en hebreo. Eran los hombres del libro. Soferim, sefer, significa libro. Eran ellos los encargados pues de la doctrina de Moisés. En cambio los fariseos eran un grupo. En la época después de la destrucción de Jerusalén fue prácticamente el único grupo judío que quedó vigente. Los demás fueron prácticamente arrasados y desaparecieron. La insistencia de este texto en los fariseos puede, o mejor dicho, según la opinión de muchos investigadores actuales, indica que el texto fue acabado pues después de los sucesos terribles de Jerusalén. Y por eso, entonces, porque se habla acá del comienzo, de que los letrados y los fariseos ocuparon la silla de Moisés y son los maestros del pueblo. Por eso entonces los ayes invariablemente que siguen después se dirigen siempre, según Mateo, contra letrados y fariseos, y se les llama hipócritas, es decir, fingidores. Una cosa aparentan y otra cosa son. La palabra hipócritis en griego significa actor. Se llamaba así a los actores del teatro, es decir, alguien que en la obra de teatro representaba un papel. Según pues esta expresión, los letrados y los fariseos, llamados hipócritas, simplemente en el campo religioso, están representando un papel que finalmente no corresponde a su realidad. Es un rol en la comedia religiosa de la vida. Con respeto, habla Jesús acá de los letrados y fariseos, de los maestros de Israel, y así seguramente fue durante su actuación histórica. Ellos están sentados, ocupan, pienso yo con derecho, la cátedra de Moisés, pero el problema de ellos es que no hacen lo que dicen, es decir, le dicen al pueblo según la Torá qué es lo que debe cumplir y hacer, pero ellos no cumplen y no hacen lo que ellos le inculcan al pueblo que debe cumplir y hacer. Una cosa dicen y otra cosa hacen. Y pone Jesús como ejemplos. Aquí aparecen estos. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Al comentar la ley, al desarrollar la tradición, las tradiciones, la halajot, se dice en hebreo, que tratan de poner un cerco alrededor de la ley para protegerla. Al hacer todo eso, ellos
están haciendo como amarrando pesadas cargas para que los demás las carguen, para que las demás las lleven sobre sus hombros, pesados fardos, pero no mueven un dedo para empujar, no colaboran, son expertos pues en sobrecargar a la gente, pero no colaboran para nada llevando los fardos pesados que ellos mismos preparan para que la gente los cargue. Enseguida, la palabra que sigue, que en alguna forma pues tiene su paralelo en el pedacito de Marcos que leímos antes, los presenta como comediantes. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Se presentan, ellos hacen un show, así los presenta Jesús. Y aquí pone ejemplos de la forma como se visten, alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto, es decir, ornamentan sus mantos con aditamentos y adornos que pregonan o hacen conocer la dignidad que ellos creen tener. Y luego, cómo hacen ellos en sus contactos sociales y religiosos. Dice, les gustan los primeros asientos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, se ponen pues en los primeros lugares, es decir, alrededor o cercanos al anfitrión, al que invita. Y luego también los títulos que exigen para sí, que les hagan reverencias por la calle, es decir, que les den muestra de respeto y que la gente los llame maestro, rabí. Rabí es el título que se acredita sobre todo en el judaísmo después de la gran catástrofe. Rabí es una expresión, no significa exactamente maestro, sino que a los maestros, a los letrados, a los expertos en Biblia, a los que enseñaban a la gente, le reconocían la grandeza llamándolos así. Rab en hebreo significa grande. Esa i final, rabí, es el posesivo de primera persona. Por tanto, rabí significa algo así como oh grande mío, más o menos paralelo a lo que se usa entre nosotros, tanto en el campo religioso como en el campo político y social. Excelencia. Cuando uno dice excelencia, está reconociendo la grandeza de la persona a la cual se la llama así, excelencia, rabí, oh grande mío. Hasta ahora, queridos oyentes, escuchando a Jesús, uno como cristiano en el momento presente podría pensar, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo no me hago llamar de nadie rabí. Yo cuando me invitan a una fiesta me pongo en el puesto que me toca. Yo no estoy buscando los asientos de honor. En fin, yo no utilizo insignias ni cosas que pasadas de tono para que la gente admire mi importancia. No, yo no hago eso. Es decir, esto que dice Jesús no tiene nada que ver conmigo. Si pensamos así, queridos oyentes, están muy equivocados. A menos Mateo no piensa así. Lo que sigue en boca de Jesús según Mateo son unas amonestaciones sumamente severas que tocan la comunidad cristiana, es decir, que nos tocan a nosotros como grupo de adherentes a Jesús. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Pues que nadie nos llame rabí, y fíjense, queridos oyentes, yo no quiero con esto criticar, ni mucho menos las costumbres eclesiásticas, ni los títulos eclesiásticos, no. Simplemente llamo la atención para que nosotros los cristianos de hoy, los católicos de hoy, nos demos cuenta de que a veces nosotros con nuestras maneras de conducirnos y de llamarnos a nosotros mismos, en fin, y de distinguirnos en el fondo, pues, después de que escuchamos estas palabras de Jesús, prácticamente pensamos que no tiene nada que ver con nosotros. Nos seguimos haciendo llamar con títulos y nos seguimos distinguiendo con insignias, en fin, y tantas cosas. En fin, yo pienso que después del Vaticano II, la Iglesia Católica se ha moderado mucho. La Iglesia Católica ha vivido en este mundo muchísimos siglos, 2000 años, queridos oyentes. Pasó al comienzo por años
siglos amargos de persecución y dificultad, pero luego el Estado romano, el Imperio romano se acercó a ella y empezó a favorecerla, y de esa manera los dignatarios eclesiásticos pues empezaron a gozar de favores y de una relevancia social que en los comienzos de la Iglesia no era reconocida, y de esa manera pues nos fuimos asimilando nosotros, sobre todo entre nosotros los que tenemos las llamadas dignidades eclesiásticas, nos fuimos asimilando a los grandes de este mundo, pareciendo a los reyes, a los emperadores, a los jefes, no solamente en el trato que se nos ofrece, se nos da o que exigimos, sino también en las ventajas y posiciones sociales que creemos nos incumben. Yo pienso que el Vaticano II hizo un esfuerzo para cambiar estas cosas, sin embargo, no es suficiente. Pienso yo que tenemos que seguir ese camino y que la Iglesia en sus instituciones, en sus comportamientos, los dignatarios eclesiásticos, es decir, los ministros eclesiásticos, y cuando digo ministros, digo servidores. Ministri en latín significa servidor, ministrare significa servir, en griego el verbo es diaconín, significa servir, y el servidor se dice diáconos, el servidor, y los servicios eclesiásticos en el cristianismo naciente no se llaman jerarquía, es decir, poder sagrado, sino diaconía, servicio humilde y sencillo a favor de la Iglesia y de los miembros de la Iglesia menos importantes y más necesitados. Y luego viene, amables oyentes, una amonestación de Jesús que finalmente a todos nosotros debe dejar pensativos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre del cielo. Fíjense, Padre, a mí me dicen Padre. Hasta hace poco fui párroco de la parroquia de Fátima, y todo el mundo allá en la parroquia y en otras partes donde quiera que llego, aquí en la escuela bíblica, por ejemplo, Padre, Padre, por un lado y por el otro. Pues Jesús dice que ese título no se debe usar. Los maestros judíos se llamaban Abot, padres. Pirkei Abot es una colección de la Mishnah o del Talmud de los judíos, los dichos de los padres, algo así significa padres, para indicar pues la relevancia y la importancia que tenían y el respeto que merecían. Pues según Jesús, nosotros no tenemos sino un solo Padre, y por tanto el título de Padre es para Dios, para Dios. Quizá con el tiempo aún logremos nosotros entre los católicos ir, no sé, si suprimiendo el título de Padre para los ministros ordenados o reemplazándolo con otro tal vez más adecuado. Precisamente cuando se hablaba del título Rabí, es decir, maestro, el evangelista en boca de Jesús decía: todos vosotros sois hermanos. Si todos somos hermanos, porque uno solo es el Padre, entonces la forma tal vez más adecuada de llamarnos sería hermano, hermano. Y ese es el título, la forma de contacto entre cristianos que aparece en el Nuevo Testamento. La Iglesia es una fraternidad, una reunión de hermanos. Por eso, si uno comprende el título hermano que existe o que debe o que existe entre cristianos, uno está simplemente comprendiendo el fundamento último de la eclesiología. La eclesiología más antigua del cristianismo está precisamente en el uso de ese título, hermano. Y finalmente viene lo último: y no os dejéis llamar jefes. Kadihiti, dice el texto griego, jefes se traducen acá, porque uno solo es vuestro Señor, Cristo. Cristo, es decir, el jefe de la Iglesia, es Cristo, nadie más. Así como el único Padre es Dios, el del cielo, y el único Maestro también es Él, Cristo. También el único Jefe es Cristo. Y por tanto todos somos iguales y hermanos. Y cuando alguien tiene un oficio o un ministerio, como se suele decir, como se debe decir, entonces ese al cual le han encargado algo, o que ha tenido el carisma
para dirigir la comunidad, en fin, ese que aparece como primero, entonces debe ser el servidor. Aquí aparece pues en este texto de Mateo un dicho que está en Marcos y muy hermoso, en el capítulo 9, cuando se dice: el que quiere ser el primero entre vosotros, que sea el último de todos y el servidor de todos. Ahí está. Esa es las expresiones de la comprensión auténtica que un cristiano debe tener de sí mismo y de su relación con los demás. El primero entre vosotros será vuestro servidor. En el Evangelio de Mateo nunca se mencionan los jefes de la comunidad, pero seguramente los había, pero no tenían el título de jefes, ¿no? Probablemente eran llamados hermanos, como los demás, y sin embargo tenían una tarea que desempeñar. Seguramente la comunidad donde surge el Evangelio de Mateo y donde se difunde tenía personas que dirigían la comunidad en varios aspectos. Seguramente eso existía. Sin embargo, de ninguna manera se enfatiza, digamos, el papel preponderante de ellos. No eran llamados maestros, no eran llamados padres, no eran llamados jefes, no, eran simplemente hermanos. Y el primero entonces de los hermanos era primero porque estaba encargado de servir a los otros. Ahí está. Y termina con una especie de refrán que aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Aquí aparece en un texto probablemente proveniente de Q, en que dice: el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es como una llamada de atención para nosotros internamente en la iglesia. Si queremos ser grandes, no nos debemos exaltar, porque entonces esa exaltación simplemente representa un abajamiento. Debemos simplemente quedarnos abajo y reconocer que estando abajo estamos ocupando el primer puesto y estamos en el pedestal. Como estas palabras de Jesús tan radicales y tan duras, no son cosa del pasado. Es decir, no podemos decir nosotros simplemente: eso no me incumbe, eso no es conmigo. No, sí es conmigo, y es con la iglesia actual, y nos debemos sentir aludidos. Y a veces, digámoslo así, vemos nosotros en nosotros mismos y en nuestra iglesia, vemos cosas, digámoslo así, que son como un contrasentido cuando las leemos a la luz de lo que en estos textos pronunció Jesús hace mucho tiempo y coleccionaron los primeros cristianos y luego redactaron los evangelistas Mateo y Lucas, cada cual a su manera.